Hola, buenas. En este vídeo vamos a ver las preguntas de sujeto y de objeto. Vamos a ello. Mirad, en inglés hay dos tipos de preguntas. De sí o no y las de preguntar información. Las de sí o no son aquellas que, como su propio nombre indica, van a ser respondidas solo con un sí o un no. Por ejemplo, ¿Do you like football? Yes, I do. No, I don't. ¿Te gusta el fútbol? Pues sí o no. No admite más respuestas. ¿Are they good students? ¿Son buenos estudiantes? Yes o no, básicamente. Sin embargo, hay otras preguntas, que son las más comunes también, que son las que requieren una información extra. No se contestan con un sí o un no, sino que preguntan una información concreta. Por ejemplo, Where do you live? ¿Dónde vives? Pues aquí no voy a contestar con un sí o un no, sino que voy a contestar con vivo en tal lugar. I live in el lugar que sea. What's your name? ¿Cuál es tu nombre? Pues no voy a contestar sí o no, sino que voy a contestar un nombre. My name is el nombre que fuera. Pues bien, estas preguntas para pedir información extra, digamos que se podrían clasificar también en dos categorías. Unas las preguntas de sujeto y otras las preguntas de objeto. Aunque suene un poco raro, creedme que es muy sencillo. Vamos a estudiarlas ahora. Mirad, las preguntas de sujeto son aquellas en las que, como su propio nombre indica, no conocemos el sujeto, es decir, no conocemos el que realiza la acción. Los sujetos pueden ser personas o cosas, ¿vale? Voy a poner un ejemplo porque creo que es más fácil ver los ejemplos y para visualizarlo que entender el concepto en sí. Mirad, si yo pregunto Who studies English? ¿Quién estudia inglés? Yo sé que hay alguien que estudia inglés, pero no sé quién es el que estudia inglés, que eso es lo que estoy preguntando. Pues yo estoy preguntando el sujeto, porque será alguien estudia inglés. Yo no sé, ese alguien, en el ejemplo que tenemos aquí, es Peter. Peter studies English. Yo no sabía quién era el que estudiaba inglés. Pues me dicen, Peter studies English, ¿vale? Otro ejemplo. Si yo, por ejemplo, quiero preguntarte ¿qué es lo que te hace feliz? What makes you feel happy? Lo que yo no sé es el sujeto. Hay algo, something, makes me happy. Pero yo no sé qué es. Me tienes que decir tú la respuesta. La respuesta es going to the cinema. Pues going to the cinema makes me happy. Eso, ir al cine, es el sujeto, me hace feliz, ¿vale? Elementos importantes que yo tengo que recordar con las preguntas de sujeto. Pues primero, solo se utilizarán las WH words who y what. Es decir, solo se utilizarán quién o qué, ya que solo pueden ser personas o cosas. Segunda cosa, las preguntas que hagamos de sujeto siempre han de ir en tercera persona del singular. Incluso aunque nosotros supiéramos que la respuesta va a ser en plural, ¿vale? La pregunta en singular. Es decir, si yo por ejemplo pregunto who is coming, ¿quién viene? En español, pues me dirían, pues fulanito viene, muy bien. O fulanito y menganita viene, perfecto. Pues en inglés es igual, ¿vale? Who is coming? ¿Veis que está en tercera persona del singular? Pero en este caso son dos personas las que vienen, Peter and Elisa. Pues yo no digo Peter and Elisa is coming, sino que diré Peter and Elisa are coming. En este caso no coincide la pregunta con la respuesta, ¿vale? No coincide el que sea tercera persona del singular. Pero aquí se puede, en las de sujeto se puede hacer, ¿vale? Y por último, y casi diría que lo más importante, sobre todo para reconocerlas, ¿vale? Mirad, las preguntas de sujeto no usan auxiliar, no usan un verbo auxiliar, ¿vale? La estructura de estas oraciones es igual que las de una oración positiva. Y las oraciones positivas son sujeto, verbo, complemento. Es el orden más simple que hay, ¿vale? Entonces, yo os pongo un ejemplo. Who is your teacher? Os lo he puesto por colores también para que relacionéis el sujeto, el verbo y el complemento. Si yo pregunto who is your teacher, ¿quién es el profesor? La respuesta será alguien es mi profesor. Lisa is my teacher en este ejemplo, ¿vale? Pues sigue la misma estructura. Sujeto, verbo, complemento, sujeto, verbo, complemento, sujeto, verbo, complemento, ¿vale? Pasamos a las de objeto. Las preguntas de objeto son aquellas en las que lo que yo no sé y por lo que pregunto es el complemento, es el objeto. Pues va a ser un complemento de lugar, de modo, de tiempo, lo que fuera, ¿vale? Es decir, yo no sé esa información extra. Yo sí conozco al sujeto, lo que no sé es esa información extra. Esa información extra pues pueden ser personas, pueden ser cosas, pueden ser lugares, pueden ser tiempos. Otra vez, vamos a ver ejemplos concretos que creo que nos servirán mejor para entender de qué estamos hablando. Si yo te pregunto, what do you want to drink? ¿Qué quieres beber?
lo que te estoy preguntando es información extra, porque yo ya sé quién es el sujeto. El sujeto es tú. Y así me contestarás. Yo quiero beber tal cosa. Ese tal cosa es lo que yo no sé, ¿vale? ¿Qué quieres beber? Yo quiero beber something. Ese something es lo que yo no sé, ¿vale? Si yo te pregunto, when is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Yo ya sé que el sujeto es mi cumpleaños. Mi cumpleaños es en la fecha que sea que yo no sé. Yo ya sé que el sujeto eres tú, ¿vale? Y que tú eres la persona que tiene un cumpleaños. Lo que yo no sé es la fecha del cumpleaños. No sé el complemento de tiempo. Si yo te digo, where do you study? ¿Dónde estudias? Yo sé quién eres tú y te estoy preguntando a ti. Tú eres el sujeto. Yo estudio en... Me dirás el sitio en el que estudias, que es la información que yo desconozco. Si queréis, podéis parar el vídeo en este momento y leer tranquilamente las preguntas que os he preparado utilizando todos los WH words que utilizamos, ¿vale? El which, el why, el how often, como están traducidos al español, podréis entenderlo mejor, ¿vale? Quedaos con la idea de que yo en las preguntas de objeto lo que estoy interesado en saber es el complemento, no el sujeto, porque ya lo conozco, te estoy preguntando a ti, sino que quiero saber la información extra. Información importante que yo tengo que saber sobre las preguntas de objeto. Pues primero, que se utiliza con todas estas palabras de WH words, ¿vale? Who, what, which, when, ¿vale? Todos los que hemos aprendido. Segundo, las preguntas de objeto son aquellas que son, pues, muy comunes, ¿vale? Son las más comunes. ¿Por qué? Porque normalmente sabemos quién es el sujeto de la oración. Lo que no sabemos es la información extra, que es lo que estamos preguntando, ¿vale? Y tercero, las preguntas de objeto sí que tienen auxiliares que funcionan y que ayudan, ¿vale? En la pregunta. Digamos que la estructura de la oración es la que hemos aprendido siempre, es la típica de una interrogación, ¿vale? Auxiliar, sujeto, verbo y complementos, o si es una que lleva una WH words de esta antes, pues entonces será esta palabra, auxiliar, sujeto, verbo, complemento. Esto igual así os suena muy raro, pero os pongo un ejemplo. Si yo os pongo, where do you live in Spain? Otra vez con colores, tenéis el código, estáis viendo, ¿vale? Where do you live in Spain? La respuesta será, I live in, donde sea, ¿vale? Advertencia, y muy importante, si después de todo esto que hemos hablado aún tenéis dudas y no entendéis muy bien de qué estamos hablando, os ruego que os paséis por estos vídeos que os voy a dejar aquí. Mirad. Primero, si tenéis dudas sobre qué son las WH words y los pronombres interrogativos, por favor mirad el vídeo que os dejo aquí arriba. Es el vídeo en el que se os va a explicar toda esta información y lo entenderéis mejor. Después, si después de haber visto todo esto seguís teniendo dudas sobre cómo se construye una oración en inglés, una oración positiva, una negativa, una pregunta, ¿vale? Os recomiendo que miréis los vídeos que os dejo aquí al lado. How do I make sentences in English number 1 y How do I make sentences in English number 2. Os los dejo por aquí arriba para que podáis echarles un ojo, ¿vale? Conclusión. Las preguntas de sujeto son aquellas en las que, como su propio nombre indica, yo no sé el sujeto, ¿vale? La estructura de la oración, además, en este tipo de preguntas, es igual que una positiva, ¿vale? O sea, no tiene mucha dificultad y además es muy claro visualizarla. Por otro lado, las preguntas de objeto son aquellas en las que nosotros carecemos de una información, pero que necesitamos una respuesta, ¿vale? Necesitamos una respuesta sobre alguna información extra del sujeto, ¿vale? Y la estructura de estas oraciones es la típica que hemos visto en inglés, ¿vale? La típica estructura interrogativa. Auxiliar, sujeto, verbo, complemento, o si es auxiliar, sujeto, verbo, complemento sería una pregunta de sí o no. Si yo quiero saber información extra, pues entonces le pondré una WH word antes y entonces ya se completará la información. En fin, esto ha sido todo, este ha sido el contenido de este vídeo. Si os ha gustado el contenido, espero que os haya servido y tal, y espero que veáis más vídeos como los que os dejo por aquí. Si os ha gustado este contenido, suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!